Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. El día de ayer finalmente se produjo el diálogo entre el presidente de la República y el presidente del Congreso. Este era un esperado encuentro, pero la verdad es que luego de producido no hemos tenido mucha información sobre lo que se discutió, acuerdos a los que se llegaron, sino básicamente declaraciones protocolares de las dos partes. Para comentar este encuentro, las implicancias que tiene y lo que se viene en torno a la propuesta de adelanto de elecciones, hemos invitado el día de hoy a Gerardo Tábara, él es analista político y secretario general de Transparencia. Gerardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto, Joaquín. Gracias por venir. Y ¿cómo lees tú las reacciones que han surgido luego de este encuentro entre el señor Olechea y el señor Vizcarra? Mira, yo tengo la sensación de que podría haber ocurrido poco en el diálogo, ¿no? En política como en comunicación los gestos marcan mucho. Y el hecho de que no haya habido una declaración conjunta, ¿no? Breve, por lo menos, después de que fue un diálogo tan esperado, reclamado y anunciado, es un indicativo de algo, ¿no? No tenemos mucha información, salvo que el diálogo fue cordial y que se decidieron seguir trabajando juntos. No ha habido una mayor declaración ni de Palacio de Gobierno ni de la Presidencia del Congreso de la República. Creo que la necesitamos. Yo creo que haría bien el presidente Vizcarra, como el presidente Olechea, en informarnos a la población qué fue lo que se trató ahí y cuáles fueron los acuerdos concretos a los que se llegaron. Creo que tenemos derecho a saber. Correcto. Ahora, teniendo en cuenta las posiciones en las que partían tanto el señor Vizcarra como el señor Olechea, ¿qué tantos incentivos habían para que cualquiera de las dos partes cediera? Porque finalmente esto es como una suerte de pugna entre dos poderes en torno al adelanto o no de las elecciones, donde eventualmente alguno de los dos va a tener que ceder. ¿Pero por qué lo harían? Sí. No, mira, yo creo que es muy difícil que el presidente Vizcarra ceda en su posición. Él lo había dicho en reiteradas oportunidades en la propuesta de adelanto de elecciones, ¿no? El presidente Olechea no había pedido que se retire eso, pero había pedido que se traten otros temas previamente a eso, ¿no? Al parecer luego se ha acordado dos agendas en simultáneo, según han dicho, la agenda económica y la agenda de la reforma constitucional, ¿no? Ahora, mi impresión es que por lo que hoy está ocurriendo en el Congreso de la República, no hay un cambio significativo, por lo menos por parte de la mayoría parlamentaria. Esta mañana la prensa ha anunciado que se está pidiendo que a la Comisión de Fiscalización se cite al asesor Maximiliano Agiar. Bueno, asesor del presidente Vizcarra. Asesor del presidente Vizcarra. O que se investigue a las encuestadoras, ¿no? A las cuales se ha venido acusando de que serían encuestadoras, todas ellas favorables al gobierno del presidente Vizcarra. ¿Eso marca un cambio? No, eso marca una continuidad. Pero ¿hasta dónde podrían llegar? Yo creo que podrían llegar, digamos, primero que es importante bajar el tono de las expresiones, ¿no? Dejar esta comunicación que había instaurado el congresista Olechea de comunicarse con el presidente de la República vía Twitter, ¿no? Decirle a través del Twitter y entonces recoger lo que es normal, el teléfono, hablarse, bajar el tono del diálogo, y eso es un punto importante. Y saber si con certeza se va a discutir o no el proyecto de adelanto de elecciones. El Congreso tiene toda la potestad de aprobarlo, modificarlo o rechazarlo. Lo que no puede hacer es dilatar, demorar esto, ¿no? Lo que sucede es que cuando tú dices que tienen la potestad de rechazarlo, efectivamente, y tienen los votos para hacerlo, pero hay un elemento ahí que es la cuestión de confianza. Y creo que ahí sí no hay un acuerdo total sobre si, dado el caso de que sea rechazado el proyecto, el presidente podría de manera legal, de manera constitucional, presentar una cuestión de confianza. Y creo que no hay claridad todavía sobre eso. Y muchos abogados respetables incluso tienen dudas al respecto, ¿no? Sí, hay varias opiniones al respecto.
yo confío, yo me aproximo más a aquella opinión que dice, la sentencia del Tribunal Constitucional del 2018 ha señalado que la cuestión de confianza es amplia, es abierta y se puede plantear por cualquier tema, incluyendo por una reforma constitucional, ¿no? Y el segundo argumento es, ya se hizo. Así Y es. este mismo Congreso, el año pasado, aprobó cuestión de confianza por reforma constitucional, la que nos llevó al referéndum de diciembre. Y este año, en junio, nuevamente aprobó una cuestión de confianza por reforma Así constitucional para la reforma política. ¿Por qué habría de cambiar de opinión en este contexto? La discusión está en si luego tiene la obligación de hacer exactamente lo que el presidente de la República le pide. Ahí hay un punto en discusión. ¿Qué fue lo que planteó en la cuestión de confianza anterior cuando el presidente dijo deben aprobarse en tal plazo y sin alterar la esencia, ¿no? Muchos interpretaron que esto era un exceso, ¿no? Claro, ¿verdad? Y es lo que él recoge en su mensaje de Fiestas Patrias y dice, bueno, me dieron una confianza nominal, pero en los hechos la traicionaron, no usó esa expresión, pero más o menos era eso, básicamente con el tema de la inmunidad parlamentaria. Y estamos en un conflicto, ¿no? Ahora, más allá de las implicancias desde la perspectiva constitucional, si nos enfocamos en la perspectiva política, ¿tú crees que el presidente esté dispuesto en llegar a ese extremo de eventualmente, si es que le desaprobaran este proyecto, usar la cuestión de confianza y últimamente cerrar el Congreso? Sí, mira, yo comparto la opinión en el sentido de que el tema ya no es de disputa constitucional, tiene, por supuesto, un marco constitucional, ¿no? El tema está ya en el terreno político, ¿no? Yo tengo la impresión de que el presidente Vizcarra sí tendría la intención de llegar al máximo, tal y como ha ido avanzando en sus declaraciones, en sus posturas. Me parece que le es muy complicado dar marcha atrás. Perdería muchísimo. ¿Cuál es el respaldo que tiene hoy el presidente Vizcarra? Que no tiene un partido político, que no tiene una bancada parlamentaria. Tiene el respaldo de gobernadores regionales. Y de la calle, Tiene ¿no? el respaldo de rectores de universidades. Y fundamentalmente tiene el respaldo de la calle, ¿no? Y eso es lo que lo alimenta. Al mismo tiempo, eso es lo que de alguna manera, entre comillas, asusta a el Parlamento. ¿Pero lo asusta realmente? Porque yo ya no sé a estas alturas si es que a los parlamentarios realmente les importa tanto lo que pasa en la calle, ¿no? Mira, yo tengo la impresión, digamos, si la mayoría parlamentaria quisiera archivar el proyecto de adelanto de elecciones, tiene los votos para hacerlo ya, mañana, si quiere. ¿Por qué no lo hace? Lo están dilatando, ciertamente. ¿Por qué no lo hace? No lo hace porque sabe que la reacción de la calle es fuerte. El otro día conversaba con un colega tuyo y le decía, el presidente Vizcarra tiene todavía, quién sabe cuánto le va a durar, la posibilidad de ir a Tacna y caminar por Tacna y que todo el mundo le grite. Ir a Chachapoyas, caminar por Chachapoyas y que todo el mundo lo aplauda y lo alabe y no sé qué. ¿Hay algún congresista que pueda hacer eso? ¿Hay algún congresista en Piura, en Tacna, en Arequipa, que pueda caminar por las calles en el aniversario de la ciudad y que la gente lo aplauda? ¿Estaban los congresistas de Tacna en la marcha de la bandera junto con el presidente Vizcarra? No. Entonces, de alguna manera tienen pues un cierto temor, un cierto respeto por la calle, aunque no tengan posibilidad de ser reelectos. Ahora, pero también hay que, digamos, no todo, yo creo que sí dejar en claro que no todos los congresistas que se ponen en un adelanto de elecciones lo hacen básicamente por interés personal o de espaldas a la calle, sino porque creen que en realidad no es una medida adecuada para el país, ¿no? Sin duda. Y creo que ahí sí me parece que el presidente a veces es un poco responsable cuando enfrenta al pueblo con el Congreso, cuando hay congresistas sensatos que yo creo que dicen, oye, esto no es conveniente por una serie de razones, algunas de ellas constitucionales, algunas de ellas económicas, pero hay razones de peso incluso para oponerse, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que el Congreso, lamentablemente, cuando llegas a una situación de esta naturaleza, justos pagan por pecadores, como se dice, ¿no? Y entonces la gente dice, esos congresistas. Oye, tú te pones a mirar cada uno de los 130 y encuentras un grupo de congresistas
respetables, razonables, que actúan con una real vocación de servicio, que actúan por conciencia, ¿no? Que actúan porque tienen una carrera política legítima, que quieren cuidarla, ¿no? Lamentablemente no son la mayoría. Lamentablemente el Congreso está dominado por aquello que es contrario a eso y termina siendo eso lo que... Y el presidente Vizcarra sí abusa un poco de ese juego, por eso digo, no sé cuánto le va a durar. Eso hoy puede caminar por Tacna y que todo, no sé cuánto le va a durar eso, pero tiene que cuidar eso, digamos. No lo estoy aconsejando, ni mucho menos, pero si me preguntas mi opinión como analista, yo te diría que un presidente como Vizcarra en este momento tiene que cuidar mucho ese respaldo que tiene en la calle y que las decisiones que tome tienen que ser decisiones de Estado, pero al mismo tiempo decisiones que cuenten con legitimidad de la población. Por eso es que dar marcha atrás en el proyecto de adelanto de elecciones le significaría un costo político bastante alto. ¿Ese es un escenario posible para el presidente? O sea, ¿podemos imaginar un Vizcarra luego de haber dado marcha atrás con esto y que se mantenga hasta el 2021? ¿Cómo sería ese eventual escenario? ¿Tendría la legitimidad para continuar? ¿Debiera renunciar? No creo que debiera renunciar. Un Vizcarra que, llegado el caso, dé marcha atrás en eso, tendría que hacerlo obteniendo otros beneficios. Algo a cambio. Sí, bastante a cambio. Así es. Por decirlo de alguna manera. Porque es una amenaza fuerte la que tiene de su lado, digamos. Sí, claro, ¿no? Por ejemplo, una recomposición real de las comisiones en el Congreso, ¿no? Hay algunas presidencias de comisiones del Congreso que son, digamos, inadmisibles. ¿Qué es lo que aprobó ayer la Comisión de Educación, que preside la congresista tan cuestionada Tamara Arimborgo? Investigar a la SUNEDU. Y hoy día investigar a las encuestadoras. Y hoy día se aprueba investigar a las encuestadoras. Llamar a investigar al asesor Maximiliano Aguiar. Digamos, tendría que lograr que todo eso se retire, ¿no? Que haya un cambio en la composición de las comisiones real, en las presidencias de las comisiones. Revisar el tema de la inmunidad, ¿tú crees que sería lo que se podría...? Yo creo que es fundamental. Yo creo que es fundamental más allá de esta crisis. Porque lo que se hizo con inmunidad parlamentaria es sumamente grave. No solamente porque se mantiene al interior del Congreso la potestad de levantarlo, sino porque se amplió el marco de protección a los congresistas, ¿no? Entonces creo que eso hay que revisarlo. Hay que seguir con la reforma política. Se aprobaron 4 normas. Pero está lejos de ser el escenario ideal, ¿no? Y ya vimos que hay una de ellas, por lo menos, con varios errores. Sí, como el tema de los residentes en el extranjero, ¿no? Exactamente. 1 millón de peruanos en el extranjero no podrían votar porque se omitió una norma. Yo creo en lo que ha dicho el doctor Fernando Tuesta. Lo que pasa es que la comisión, bajo la presidencia de Rosa Bartra, no quería saber nada con el texto de la comisión y quiso hacer su propio texto. Y en el proceso... Entonces, cuando te pones necio, cuando te empecinas en hacer lo tuyo porque te da, perdone la expresión, la pataleta, entonces te salen las cosas mal, ¿no? Y eso puede haber ocurrido con esta norma. Ahora, ¿no? para terminar, ¿qué opinión te merece el pedido del presidente del Congreso a la Comisión de Venecia para que dé su opinión? Y finalmente han anunciado que van a estar presentes acá para analizar el caso en unas 2 semanas. Ya, digamos, a mí me parece que ellos han dicho que estarán en la segunda semana de septiembre y que esperan tener una opinión en octubre. Ya. Será demasiado tarde. Va a ser tarde. Será demasiado tarde, porque esto tiene que resolverse en septiembre sí o sí. Yo creo que no podemos, los peruanos y peruanas, terminar el mes de septiembre sin saber si habrá elecciones el 2020 o el 2021. Pero más allá de los plazos, ¿te parece legítimo que el presidente del Congreso pida a un órgano externo internacional opinión sobre temas como este? Me parece que tiene potestad para hacerlo. ¿Sí? Lo que me parece sí extraño es que haya pedido opinión de constitucionalistas peruanos, lo cual más bien le correspondería a la presidencia de la Comisión de Constitución. Yo entiendo que el presidente Orlechea acudió a la Comisión de Venecia
después de que la Comisión de Venecia no le respondió a la congresista Rosa Bartra. Y entonces, no lo sé. eso es lo que circula en la, de acuerdo. en la que prensa. sería el procedimiento normal. Que digamos. es que la congresista Rosa Bartra fue la primera que le Ajá. pidió a la Comisión de Venecia, y la Comisión de Venecia no le respondió a una presidenta ni si en ese momento era simplemente, no era todavía presidenta de la Comisión, era una congresista. Entonces, cuando el presidente del Congreso, ya claro, la Ya más Comisión peso. le responde porque tiene, eso es el presidente un poder Ahora, del Estado. sobre los otros congresistas a los que pidió opinión, constitucionalistas a los que pidió opinión, alguno de ellos ya se había manifestado en contra, Sí, ¿no? claro, Entonces, básicamente es sí. validar la opinión que quieres que te den. La verdad es que sí, la verdad es que varios de estos destacados constitucionalistas han quedado un poco mal, digamos, ¿no? Porque luego han venido otras opiniones, felizmente, de las facultades de Derecho, de colectivos como Perspectiva Constitucional o Grupo Valentín, otros constitucionalistas menos conocidos que los 10 firmantes que tienen opiniones en contraria. Exactamente opuestas. Sí. Bueno, qué bien que existe esa pluralidad de opinión y que se pueda expresar, ¿no? Para el debate. Pero insisto, creo que el debate ya no es un debate jurídico, el debate es básicamente en el terreno político. Correcto. Gerardo, te agradezco mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Gerardo Tábara, analista político en Perú 21 Televisión. Sigan atentos a nuestra programación. Con permiso.